días a todos y a todas para los que estamos en Argentina, buenas tardes para la gente que está en Italia, en España. Bueno, y hoy es el 11º encuentro de Teólogas en Diálogo. Sí, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes. Quería compartir a partir de las reflexiones de ustedes, a las que agradezco, una cuestión en relación con lo que preguntaba Marcela recién respecto de la pospandemia y un futuro donde podamos encontrar alguna luz de esperanza. En lo general y en lo global coincido con esta mirada y de hecho en lo particular la conducta irresponsable de muchas personas después de que se abrieron las barreras de la cuarentena nos ha hecho pensar que quizás no ha habido ningún cambio profundo. Pero mi pregunta iba orientada a dos cuestiones. Una, lo más íntimo, ¿no? Es decir, la vida familiar. Vos, Gabriela, hablabas del mundo anciano, de las personas mayores, de los adultos mayores, ¿no? Esto ha reconfigurado muchas veces la vincularidad en las familias, ¿no? Porque también no solo el Estado se ha vuelto paternalista, muchos hijos de adultos mayores se han vuelto paternalistas y no han permitido que sus padres o sus madres hagan algunas actividades que no tenían ningún riesgo, pero igual los dejaron dentro de su casa y les trajeron hasta el más mínimo detalle de sus compras, etcétera. Entonces, quería que también nos puedan aportar a nivel de reflexión cómo pensar la reconfiguración de los vínculos intrafamiliares, por un lado, a partir de esta experiencia de haber tenido que permanecer en nuestras casas, conviviendo a veces varias generaciones y estando juntos, juntas, varias personas las 24 horas al día, los 7 días a la semana. ¿Cómo esto impactó en los vínculos familiares? Eso por un lado. Y por otro lado, haciendo eco de lo que decía Juanma, ¿qué perspectiva ven ustedes, a pesar del desánimo que manifestaban, en relación con el tema de la ecología y de un cambio de mentalidad? Si no se puede hacer macro, ¿cómo se puede hacer micro? ¿Qué podemos hacer concretamente para que podamos pensar con esperanza en que podamos hacernos prójimos de nuestro cosmos también? Bueno, en la última parte es verdad que, digamos, la pandemia genera, digamos, un interrogante sobre los temas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque, digamos, al talar, a lo que cada vez se ocupan más, se talan más zonas forestadas para hábitat, para habitacionales, para hacer ciudades, barrios y qué sé yo. Entonces implica que los animales salvajes se acercan más a las ciudades, el acercamiento más de animales a las poblaciones, entonces genera un montón un montón de virus y bacterias, en fin, del desarrollo de este tipo de patologías que está en el origen dicen que está en el origen del COVID, más allá de la costumbre que tiene alguna población de comer animales poco cocinados, ¿no? Entonces sí, evidentemente el COVID tiene una reflexión ambiental y me parece que eso sí puede ser un desarrollo que se siga profundizando. En ese aspecto creo que sí que se puede seguir profundizando. Y en cuanto a los vínculos familiares, obviamente, el estar encerrado, digamos, emerge aquí, emergen los conflictos, ¿no? Yo en lo personal, pero sumamente en lo personal, estuve encantada de permanecer más tiempo con mi familia. De ver a mi hija todo el día, a mi marido todo el día. O sea, mi marido se iba a las 8 y volvía a las 8. Yo ahora lo tuve todo el día. Yo estuve encantada. ¿Emergieron conflictos en mi casa? Claro, pero estuve encantada. Entonces, el interrogante es, digamos, si hay algo positivo en la cuarentena, es que se han profundizado los vínculos.
digamos, esta es la posibilidad de poder vivir todo el día con la persona que elegiste vivir, con tus hijos. Entonces yo creo que a pesar de los conflictos, debería uno interrogarse algo positivo. Bueno, tuve con mi familia más tiempo. Ahora, si no me pude interrogar eso, es que algo está pasando ahí adentro. Digo, si la cuarentena fue un desastre porque estuve todo el tiempo con mi familia, con mi marido, es un interrogante. Y después, y la otra cuestión de los adultos mayores, los geriátricos se consideraban como la salvaguarda. Ay, bueno, esto es un geriátrico, alguien que la cuide. Bueno, el mejor cuidado que una persona puede tener es en la casa. De hecho, muchas personas mayores después se fueron a vivir como podían a las casas de sus hijos, de sus nietos. Entonces, digamos, los geriátricos nunca son salvaguardas, siempre deberían ser la última posibilidad, la última y la única. Lo importante es que el adulto mayor esté en la casa. Entonces, los geriátricos están puestos en discusión un poco. No eran tan saludables ni tan buenos como se podía pensar, porque evidentemente una cuestión como de este tipo los pone en riesgo. ¿Juanma? Sí, cierto, y siguiendo justo con esta idea que decía Gabriela, es verdad, se han tomado por el lugar donde se aparcaba a las personas mayores porque no creíamos que no se les podía atender bien y se ha demostrado a las claras que no. O sea, yo hasta que fui a estudiar a Roma siempre fui cura de pueblos, de pequeños pueblos aquí en la diócesis, y siempre te llamaba la atención la cantidad de abuelos y abuelas que vivían solos, pero siempre decían lo mismo, es que yo como en mi casa no estoy en ningún sitio, ¿no? Y es esa, yo creo que es la realidad, que nos ha vuelto a mostrar todo esto, ¿no? De decir, oye, con esto. Pese a mi especialidad, pese a los estudios del tema de las relaciones familiares, creo que soy el menos indicado para hablar, porque a mí me ha tocado el tema del confinamiento, me ha tocado en estricta soledad. Yo estaba viviendo en la casa del capellán de un monasterio de religiosas de clausura y he estado solo. El contacto ha sido a través de bueno, pues de los medios que te facilitaban el poder estar en contacto con la familia, ¿no? Con mis padres, con mis hermanos y demás. Pero dicen, no, y están a poco más de media hora en coche de aquí, pero claro, no se puede, y entonces la cuestión estaba clara, ¿no? Y creo que tiene razón Gabriela en lo que ella contaba, ¿no? De decir, se han intensificado las relaciones, se han vivido con más intensidad porque se han tenido que vivir así, obligados por las circunstancias. En la mayoría de los casos yo creo que se han vivido en positivo y que se han vivido bien. Y claro, donde no ha sido así es manifestación de algo que había antes. O sea, eso no lo ha traído la pandemia ni se lo ha llevado el fin del confinamiento. Es decir, bueno, pues a lo mejor alguna relación no estaba funcionando bien por lo que fuera y al producirse eso, el cierre, el quedarse en casa y demás, dice, bueno, pues ahí se ha manifestado, ¿no? Principalmente.